Vamos a continuar con la unidad número 2. Participantes del proceso de contratación. Del módulo número 7, que es contratación de servicios de auditoría de apoyo al control externo posterior. En otras palabras, vamos a abarcar la normativa de la Contraloría, el reglamento para servicios de auditoría. Bien, antes de iniciar, quería saber si está todo correcto, se aprecian las presentaciones. Sí, se ve, dice. Muy bien, ahora sí continuamos. Similar al decreto 181, también tienen el reglamento de la Contraloría los principales participantes en el proceso de contratación. Casi la misma denominación de los participantes, con algunas diferencias que lo vamos a resaltar acá, ¿sí? Primero, principal participante, la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Luego, el RPC, responsable del proceso de contratación. Luego, la comisión de calificación. Y acá es la novedad, ¿no? Contraparte, que en el decreto 181 no existe esta denominación de contraparte o participante. Luego, comisión de recepción, área solicitante y área administrativa y financiera y asesor legal. Esta denominación, ¿sí? Creo que es la correcta. Es la correcta porque en el decreto 181, en vez de área solicitante, denomina unidad solicitante o unidad administrativa, ¿sí? Que con las normas de los años 2005, 2006, también el decreto 27328 decía área, ¿sí? Área solicitante o área administrativa financiera. Pero con la 181 cambia a unidad solicitante o unidad administrativa. Y nosotros revisamos las normas básicas del SOA, del Sistema de Organización Administrativa, ¿sí? La denominación correcta es área, ¿sí? La estructura, el diseño y rediseño de la estructura organizacional que señala las normas básicas del SOA, ¿sí? Cuando habla de área, es toda el área funcional, a partir de la dirección y las unidades dependientes, jefaturas en este caso, y todo el área funcional que contiene niveles técnicos o operativos. Según el SOA, se denomina área a una dirección, ¿sí? Y unidad organizacional es una unidad dependiente de esa dirección. Entonces, en el SOA se denomina área organizacional y unidad organizacional. Y este criterio del reglamento mantiene todavía esa forma de denominación. Área solicitante o área administrativa financiera. Bien, con esas aclaraciones vamos a detallar las funciones principales de la MAE. Las funciones principales de la MAE. En este caso, son 6 funciones, donde principalmente es que tienen que disponer que todos los procesos de contratación se enmarquen en los principios y disposiciones en el reglamento que emitió la Contraloría. Esta máxima autoridad ejecutiva, ¿sí? Al igual que en las otras normativas como la 181, señala que la MAE es responsable del proceso de contratación de profesionales independientes o firmas de auditoría desde el inicio hasta la suscripción del contrato. Esa es la diferencia.
solo hasta la suscripción del contrato. Es responsable la MAE. En cambio, el artículo 32 del decreto 180 dice que es responsable desde su inicio hasta la conclusión del proceso de contratación. Y un proceso de contratación en su primera etapa y segunda etapa culmina o concluye con la recepción y el pago. La recepción de los bienes y servicios y el pago. Y acá, para el reglamento de la Contraloría, la MAE es responsable desde el inicio hasta la suscripción del contrato. Si ya no habla la parte de la recepción ni el pago. Esa es la otra diferencia. Bien. Funciones principales, ¿no? Disponer que los procesos de contratación se enmarquen en los principios y disposiciones en el reglamento emitido por la Contraloría. Luego, disponer que el PAC sea difundido y esté contemplado en el POA presupuesto. Tiene que designar mediante resolución expresa al RPC. Y también designar a los integrantes de la comisión de recepción. Es la MAE quien resuelve los recursos administrativos de impugnación mediante resolución expresa y suscribir los contratos. Muy bien. Son funciones muy cortas, a diferencia de la 181. Las funciones principales del RPC, ¿sí? Y acá está ampliado. Autorizar el inicio del proceso de contratación mediante resolución administrativa. Esa es la diferencia, ¿sí? Para autorizar un proceso de contratación, se tiene que emitir una resolución, ¿sí? Y con la 181 simplemente es una nota, una comunicación, o un proveído inclusive, ¿sí? Donde autoriza el inicio del proceso de contratación. En cambio, en el reglamento es una resolución administrativa, ¿sí? Esté en el marco del POA, PAC y cuente con certificación presupuestaria. Tiene que aprobar al DBC mediante resolución administrativa, ¿sí? Eso significa que en este proceso de contratación con este reglamento, ¿sí?, es obligatoria las actividades de inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración, ya que incorporando las enmiendas después de la reunión de aclaración. Ahí ya tenemos dos resoluciones. Luego, autorizar la ampliación del plazo de presentación de propuestas y documentos para firmar el contrato. Acá también, igual que en licitación pública, en servicios de auditoría también hay una ampliación. El RPC designa a los integrantes de la comisión de calificación y también atender las excusas si se presentaron. Tiene que aprobar el informe de la comisión de calificación y sus recomendaciones y adjudicar la contratación mediante resolución. Ahí ya tenemos 3 resoluciones. En caso de presentarse aspectos para anular, cancelar o suspender, tiene que elaborar el informe de justificación técnica y legal. O requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas junto a la extensión de la validez de las garantías. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las etapas del proceso de contratación. Estamos hablando del cronograma de plazos. Y declarar desierta la contratación mediante resolución. Prácticamente todos los actos de este proceso de contratación se respaldan con resoluciones administrativas, desde la autorización hasta la adjudicación o desierto, ¿sí? Bueno, me es tan familiar que esta forma de proceso de contratación, en el 27.328 del año 2004 hasta el año 2007 y 2009, era la misma figura. Es decir, para todo inicio de proceso de contratación, era mediante resolución. ¿Sí? Inicio, resolución. Aprobación al DBC, resolución. Adjudicación con resolución o desierta con resolución. Entonces,
Con la 181, como le dije, ha habido cambios. Y creo que hay un ruido de un micrófono, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, esta filosofía que mantiene el reglamento de la Contraloría es similar de las normas básicas del año 2001, 2004 hasta 2008, 7, 8, antes de la 181. Idem, prácticamente las mismas funciones del LPC, que en ese entonces se llamaba ARPC, ¿sí? Por eso que este reglamento mantiene, ¿sí? La vigencia desde el año 2008 mantiene hasta la fecha. ¿Sí? Hay una versión de que se podía actualizar, pero yo creo que aquí la rigurosidad, ¿sí? La emisión de las resoluciones amerita en un proceso de contratación, mucho más cuando son de cuantías altas. Veremos las funciones de la comisión de calificación. Esto es otra forma interesante de designar a los integrantes de la comisión de calificación. Aquí hay un plazo, ¿sí? Designada por el RPC 5 días hábiles previos a la apertura de propuestas o al acto de apertura. Acá lo han modificado 5, eran 7 días o las normas anteriores, antes de las 181, plazos fatales que había que cumplir y estaba en el decreto como también actualmente en el reglamento, 5 días hábiles previos. Si lo designaban posterior a estos 5 días ya había problemas, ¿sí? Y acá lo interesante, ¿no? Conformada por servidores públicos técnicamente calificados. Bueno, has rescatado de la ciencia. Técnicamente calificados, según un tipo de auditoría, mínimo 3. Acá no hay esa figura del responsable de evaluación o calificación, sino solamente comisión de calificación. Mínimo 3, puede ser 4 o 5. Y acá especifica un técnico del área administrativa financiera, un técnico del área solicitante y un representante de la MAE. Es decir, la MAE tiene que designar un representante para integrar la comisión de calificación. ¿Sí? Ahora, las funciones que desempeñan son de presidente, secretario y vocal. ¿Sí? Presidente, secretario y vocal. Acá dice, el técnico del área administrativa será, ¿sí?, responsable de la custodia de los documentos. En este caso, sería como secretario. Es el que verifica, es el que custodia, que archiva, ¿sí?, los documentos o las carpetas del proceso, recae en el área solicitante, o digo, área administrativa, ¿sí? Por eso es que el área de contrataciones verificaba, custodiaba bajo llave los procesos de contratación. Y esta forma de designación con integrantes, con jerarquía, era interesante y esto, como le digo, me trae a la memoria porque mi persona ocupó varios cargos en la prefectura en los años 2003, 4, 5, 6. Con la norma de ese entonces siempre recaía en mi persona como presidente de la comisión de calificación. El vocal, puede ser un vocal o dos vocales, obviamente va a ser de la unidad solicitante y también un representante de la MAE. Cuando no cuente con personal técnico, ¿sí?, podrá contratar personal externo, calificado, que asesore a la comisión de calificación. ¿Sí? Esta figura se mantiene en la 181, pero para la unidad solicitante, no para la comisión de calificaciones. Daba la opción de que se cuente con un servidor público, ¿sí?, externo, especialista en materia de evaluación, calificación de propuestas como asesor a la comisión. Y acá dice, ¿no? La MAE, el RPC y el asesor legal no formarán parte de la comisión de calificación. Se mantiene, ¿no? Hasta la fecha se mantiene.
Veremos las funciones principales de la comisión de calificación. Primero, realizar la apertura pública de las propuestas, ¿está bien? Verificar en acto público la integridad de los documentos requeridos, evaluar los documentos legales administrativos y calificar las propuestas técnicas y económicas. Solicitar al proponente subsane los errores que sean subsanables, ¿sí? Sabiendo que son subsanables, lo tiene que subsanar. Solicitar aclaración o informe técnico legales administrativos, puede ser a unidad jurídica. Elaborar el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o desierto. Revisar, verificar con el asesor legal, luego de la adjudicación, ¿no?, los documentos, la compulsa, que corresponda a los declarados en la propuesta, ¿sí? Y emitir el informe del adjudicado recomendando la suscripción del contrato. Acá no hay esa figura en la 181 donde dice convocar al proponente para fines de aclaración de su propuesta. No hay esa figura, acá no hay esa convocatoria. En la 181 es una novedad que incorporaron en el año 2009. Estas funciones son las mismas, se mantiene, como les decía, desde el año 2008. Son varias funciones y son rígidas en este reglamento. Acá está la nueva figura. ¿Qué es contraparte? ¿Sí? Contraparte, ¿sí?, es el servidor público para efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento del contenido del contrato. Es un sinónimo de fiscal de servicio o fiscal de obras, ¿sí? En este caso, para auditorías se denomina contraparte, ¿sí? Es el que va a verificar el avance, el grado de cumplimiento del contrato. Que en la norma 181 no existe, pero anteriormente sí. Contraparte era para todos los servicios de consultoría, ¿sí? Ahora habla de responsable, habla de fiscal de servicio, etc. Debía de mantenerse este concepto de contraparte, pero en el reglamento sí, es contundente, es el que va a verificar el grado de cumplimiento del contrato. Contraparte designada por el responsable del área solicitante, ¿sí? No designa ni el RPC ni la MAE, sino el área solicitante. Dependiendo de la complejidad del trabajo, podrán ser uno o más servidores públicos. Una comisión de contraparte de 2 o 3 servidores públicos. Dependiendo de las circunstancias, podrá ser el responsable del área solicitante, ¿sí? Si amerita, podrá ser el jefe del área solicitante. Bien, ¿y cuáles son las atribuciones de contraparte? ¿Sí? Responsable de hacer cumplir la parte formal del contrato. En otras palabras, seguimiento al contrato en todas sus cláusulas, ¿sí? Cumplimiento de los plazos propuestos, efectuar controles periódicos al profesional independiente o a la firma consultora, ¿sí?, en la ejecución de acuerdo a la carga horaria comprometida. Hay una propuesta, lo van a hacer más adelante, sí, presentan una carga horaria y que tiene un puntaje. Contraparte dice, no es responsable del contenido técnico, ni objetar el juicio del auditor, siendo este último responsable. Con esa aclaración. Bien, seguimos. Y acá hablamos de la comisión de recepción, ¿sí? También designada, en este caso, por la MAE. La diferencia es que acá no es delegable. La MAE asume la designación de la comisión de recepción, ¿sí?, conformada también mínimo por 3 servidores públicos técnicamente calificados. Jefe del área administrativa o un representante técnico del área solicitante, y acá, ¿no?, el representante de la MAE. Y ahí la MAE tiene la facultad de enviar un representante de su área del despacho para conformar la comisión de recepción. Cuando la entidad no cuenta con personal técnico, la MAE podrá contratar asesores técnicos especializados en calidad de asesoramiento.
¿Cuáles son las funciones de esta comisión de recepción? Efectuar la recepción de los informes conforme a los términos de referencia, ¿no? Propuesta técnica, cronograma y condiciones del contrato. Aprobar los informes recibidos cuando corresponda y elaborar el informe de conformidad. Son pocas funciones, ¿sí? En esta comisión de recepción. No hay la figura de emitir el informe de disconformidad. No existe acá. Y en la 181 se incorporó la disconformidad, etc. Acá directamente es informe de conformidad. Sí o sí tiene que darse el cumplimiento, ¿sí?, de todas las condiciones del contrato. Bien. Área solicitante, ¿sí? Es el área organizacional, es la dirección. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, solicitar la contratación consignada en el POA. Obviamente la contratación tiene que tener POA. Acá, asegurarse de la existencia de la documentación e información relacionada con el objeto y tipo de auditoría y emitir una certificación expresa. Ese es un requisito, ¿sí?, para el inicio del proceso de contratación, que la unidad solicitante tiene que emitir la certificación de existencia de la documentación técnica legal o administrativa sujeto a auditoría. Eso es un requisito, ¿sí? Luego, obviamente, tiene que tener ya los TDRs, ¿sí? Tiene que elaborar como área solicitante los términos de referencia. Esta es la área que lleva a cabo, ¿sí?, lleva a cabo lo que es la inspección previa. Inspección previa, de acuerdo al cronograma, en base a la existencia de la documentación técnica, legal, etc. Y la reunión de aclaración. Es decir, la unidad solicitante o área solicitante se encarga de la inspección previa, obviamente va a estar en las consultas escritas y en la reunión de aclaración. Que acá tiene plazos fatales, ¿sí?, que ya determina el reglamento para estas actividades. Elaborar enmiendas a los términos de referencia, ¿sí? Tiene que haber una adenda, depende, tal vez no, ¿sí? Y la aprobación del RPC mediante resolución. Emitir notas de aclaración sobre consultas que no generen modificaciones a los TDRs, o realizar la administración de seguimiento de los servicios contratados, ¿no?, como contraparte. Elaborar el informe de justificación técnica para cancelar, anular, suspender. ¿Sí? Acá esto de cancelar, anular, suspender es una competencia del área solicitante, ¿sí?, que en la 181 esta opción era para la MAE, para el RPC, para el RPA, para la comisión de calificación, para la unidad solicitante, ¿sí? Cualquiera de estas instancias podía emitir un informe para cancelar. Acá no. Exclusivamente al área solicitante para estas figuras de cancelación, anulación, suspensión. Emitir el certificado de trabajo para el profesional independiente o firma auditora, ¿sí?, luego de concluido y aprobado el informe final. Tiene que entregar el certificado de prestación de servicio. Bien. ¿Qué hace el área administrativa financiera, no? Área administrativa financiera, como su nombre indica, es la dirección, ¿sí? Es la dirección administrativa y financiera que cuenta con presupuesto, contabilidad, contrataciones, etcétera, ¿sí? Ellos tienen que elaborar el PAC, área de contrataciones o administrativa, prever gastos de publicación y otros inherentes al proceso de contratación. Es decir, en alguna medida, la contratación de servicios de auditoría, sin perjuicio del SICOES, también se puede, o acá dice, prever gastos de publicación, ¿sí? Cuando se aprueba este reglamento en el año 2008 y las normas básicas de los años 2005, 6, 7, 8, obligaba que una convocatoria pública tenía que publicarse en un matutino, en una gaceta. La gaceta se llamaba la Gaceta Oficial de Convocatorias, que se publicaba cada jueves, ¿sí? Y decía, en un medio de circulación nacional,
preferiblemente domingo, decía el decreto, en ese sentido, o en el pliego. Había que publicar cada domingo en un matutino, ya será La Razón, el diario, etc. Ese era cumplir el principio de transparencia y publicidad. Es decir, todo proceso de contratación ya tenía que estar para publicar en el SICOES el día miércoles, ¿sí? También en la Gaceta enviar a este matutino el día miércoles para que al día siguiente, ¿sí?, se publique en la Gaceta los jueves y también el domingo. Si no cumplía la publicación en la Gaceta, tenía que esperar hasta el siguiente jueves, ¿sí? Por razones, por un documento. Nosotros nos pasó y no podíamos publicar en la Gaceta de jueves y tenemos que esperar el siguiente jueves para publicar y obviamente en el SICOES y en un matutino de circulación nacional. Y ahí obviamente nos obligaba ya a tomar recaudos en materia de publicidad. Ahora no, con la 181 se puede publicar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera. No hay la obligatoriedad, por ejemplo, en la Gaceta Oficial de Convocatorias, que sí había gestiones anteriores, y habrá que retornar. En cambio, en este reglamento todavía mantiene esa filosofía de la publicación, ¿sí? Llevar un registro, un libro de actas de las propuestas presentadas, efectuar el seguimiento de las condiciones y plazos establecidos en el proceso de contratación, ¿sí? Esta es el área que tiene que otorgar la certificación presupuestaria a través de la unidad financiera para cada proceso. Ellos son los que elaboran el DBC, se organizan y remiten al SICOES la información de los procesos de contratación, administran las garantías a través de la unidad de tesorería, hacerse cargo de su custodia, velar su vigencia y ejecutarlos cuando corresponda, ¿sí? Tiene que conformar los archivos del expediente de cada proceso de contratación. Asesor legal. En la 181 es unidad jurídica. Unidad jurídica. Bien. Si ven acá, las funciones del asesor legal son prácticamente más de 9, son 3, 6, 7, 8, 9. Lo que pasa es que estas funciones eran las mismas en el decreto de las normas básicas del SAPS, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas funciones eran contundentes y apoyaban la gestión de contrataciones en cada inciso. Vamos a resaltar. Si ustedes comparan estas 9 funciones, en la 181 han reducido a 7. A mí me llamó la atención cuando normalmente estos se mantenían casi los mismos en las normas básicas del SAPS. Y vemos cuál es el que ha excluido, ¿sí? Primero, tiene que atender los requerimientos de opinión legal de los servidores públicos de la entidad en las diferentes etapas del proceso de contratación. ¿Qué significa? Que el asesor legal tiene que acompañar, ¿sí?, y atender un requerimiento de opinión legal de los servidores públicos que están inmersos en el proceso. Es decir, había que someter cualquier duda en materia de contratación a jurídica o a legal para que emita un criterio. Este es el criterio que a mí me salvó en varias licitaciones de las gestiones antes de la 181, porque la norma decía que tenía que emitir un criterio. Y tengo 3 criterios que me salvó de las auditorías, porque era contundente el criterio. Ahora, elaborado contrato, ok, se mantiene, utilizando el modelo de contrato incluido en el DBC, emitido por el rector, está bien. Preparar las notas de aclaración e enmiendas sobre aspectos legales, ok. Asesorar, dice acá, ¿no? Asesorar a la comisión de calificación durante el proceso de calificación de propuestas sobre la revisión de documentos legales y asuntos legales que sean sometidos a su consideración. Esto se mantiene, pero ya más resumido en la siguiente. Acá dice revisar la pertinencia y legalidad de la documentación original presentada por el proponente adjudicado para la firma de contrato. Y acá,
Atender y asesorar sobre procedimientos, plazos y resolución de recursos de impugnación, se mantiene. Firmar el contrato. En el 181 dice, firmar o visar. Entonces, hemos imaginado que la 181 ha participado varios asesores legales y han comenzado a modificar, a excluir de las 9 funciones, convertirlos en 7 y colocar este término visar, ¿sí? Tiene que ser una firma, es decir, como dice acá, firmar el contrato previamente a la suscripción por la MAE y por ponente adjudicado. Previamente a la suscripción de la MAE y proponente adjudicado. ¿Sí? Luego, elaborar informes de justificación legal de cancelación, suspensión, anulación y otros que se requieran. ¿Está bien? Es una función que se requiere, ¿sí? Elaborar y visar todas las resoluciones relativas al proceso de contratación. Bien. Mi persona, cuando se dio cuenta que dos funciones no estaban y las que realmente ameritaban, ¿sí? Bueno, tratamos de averiguar, bueno, ya estaba consolidado. En una realidad, sí, en la experiencia real, estos últimos meses, sí, mi persona trata de también hacer cumplir en alguna medida estas funciones. Criterio legal, sí. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, o elaborar el informe, ¿sí? Un informe sobre la documentación, etcétera. Y por eso decía que tanto la SOL legal, la unidad jurídica, y el RPC o RP, en caso de los 181 RPA, tiene que haber una coordinación adecuada, ¿sí? Porque tanto legal como administrativa, en un proceso de contratación, son siameses, es decir, sí o sí están inmersos, aunque no se quieran, pero están. ¿Por qué? Porque la participación de la unidad legal o asesor legal y administrativa, ¿sí? Son los que consolidan un adecuado proceso de contratación. Si existe, entre comillas, una ruptura, ahí ya tenemos problemas, ¿no? Mucho más cuando tienen que elaborar resoluciones, ¿sí? De adjudicación. Y acá hemos visto que todo acto administrativo es con resolución y desde el inicio. Bien, continuamos. Eh, Luego habla la norma de los proponentes elegibles, es decir, aquellos proponentes elegir sus requisitos para presentarse en un proceso de contratación. Para profesionales independientes, personas naturales, ¿sí? Podrán participar únicamente en contrataciones menores a 20.000 bolivianos. ¿Sí? Es un poco la desventaja que reclaman los participantes. Saben que el tope máximo para un auditor profesional independiente, ¿sí? Es 20.000 bolivianos. Esa cuantía se ha mantenido. A la par, en ese entonces también el decreto 181, en su primera versión, la contratación menor máximo era hasta 20.000 bolivianos. ¿Sí? Y con la 1497 se amplía hasta 50.000. Por ahí va la filosofía, pero en el reglamento mantiene, ¿sí? Como contratación, ¿sí? Para profesionales independientes menores a hasta 20.000 bolivianos. Y a partir de 20.000, ¿sí? Podrán participar firmas de auditoría, ¿sí? En este caso estamos hablando de personas jurídicas, ¿sí? Firmas de auditoría nacionales legalmente constituidas en el país podrán participar sin límite de monto. Ahí estamos hablando de, bueno, 100.000, 200.000, etc. Y acá, firmas de auditoría extranjeras asociadas con una firma de auditoría nacional, cumpliendo las disposiciones legales con los requisitos para la suscripción del contrato, pueden participar las empresas o auditoras extranjeras, pero con la condición de que tienen que asociarse con una firma de auditoría nacional. Y si no pueden participar directamente. Es otra condición que coloca para proponerse elegibles.
Estas firmas se podrán participar en los procesos de contratación sin límite de monto, ¿sí? Cuando sea declarado desierta la primera convocatoria nacional. Entonces, sí, hay ciertas restricciones para las firmas de auditoría extranjeras. Estos son los proponentes elegibles de acuerdo al reglamento de la Contraloría. Lo mismo que en la 181 también el reglamento habla del PAC, del Programa Anual de Contrataciones, ¿sí? Acá dice, elaborado al inicio de cada gestión debe incluir la contratación de todo servicio de auditoría independientemente del monto presupuestal. La diferencia es que acá, ¿sí?, no señala que deberá existir un taller, ¿sí?, con carácter obligatorio y la participación de las unidades solicitantes, etc. No. Esa es la forma que se realizaba antes de la 181, ¿sí?, que lo hace normalmente el área administrativa, ¿sí?, del PAC, y acá no conmina, entre comillas, no obliga la participación de las unidades solicitantes. Esta es la diferencia. Directamente la iniciativa elabora, porque ya está aprobado el POA y el presupuesto en la gestión, y en enero, en este caso al inicio de cada gestión, tienen que contar un PAC, exclusivamente para servicios de auditoría. ¿Sí? Servicios de auditoría. Bien, lo mismo, ¿sí? El término que se utilizaba hasta el año 2007 se llamaba pliego de condiciones, y a partir del año 2007 cambia a denominación de documento base de contratación, el DBC. Entonces, los cambios que ha hecho el año 2008 de la Contraloría y el reglamento, ha cambiado el término de RPC por ARPC, pliego de condiciones por documento base de contratación y otros aspectos que salieron en la 181 para no generar confusiones en materia de documentos. En este caso, documento base de contratación. Es el documento que contiene todos los aspectos administrativos, técnicos y legales del proceso de contratación. Y vamos a ver la diferencia, ¿sí? Si bien el DBC tiene 3 partes, acá habla de secciones y son más de 6 secciones, ¿sí? Utilización obligatoria para todas las entidades públicas del DBC. ¿Se puede modificar el DBC? Claro que sí. Previa solicitud, de manera expresa, al órgano rector, ¿sí? Y tiene que esperar, ¿sí?, la aprobación del órgano rector. La entidad en cualquier momento, antes de emitir la resolución de aprobación del DBC, podrá ajustar. Ustedes saben que el DBC en materia de servicios de auditoría, luego de la reunión de declaración se aprueba con una resolución. Pero antes de emitir esta resolución, se podrá ajustar mediante enmiendas, sea por iniciativa propia o producto de la reunión de aclaración. Y esa es la novedad que era, como que se aplica también con la 181. ¿Sí? Luego, aquí van a ver, ¿sí?, el contenido del DBC, ¿sí? La diferencia es que si solicitan una modificación al DBC, el órgano rector podrá aprobar o denegar la solicitud con una nota, ¿sí? Y aquí está el contenido del DBC. Es muy amplio el DBC, sí, contiene muchos aspectos, sí, muchos aspectos. ¿Cómo ser? Primero, una primera parte, objeto y descripción de la contratación. Luego, términos de referencia. Habla del sistema o métodos de calificación, recepción de propuestas, garantías requeridas, experiencia general y específica, modelo de contrato, notificaciones, modelos y formularios establecidos, ¿sí? Es lo que vamos a ver cuando hablemos del régimen de contrataciones. Vamos a ver todas estas características del DBC, los formularios que utilizan. Ustedes saben que el único método que se aplica en este reglamento es calidad y costo, y existe también el sobre A y el sobre B, que es lo que lo vamos a ver más adelante. Bien, hablaremos de las garantías, ¿no? Similar a la 181, idem prácticamente, ¿sí? Pero solamente existen 3 tipos de garantía, ¿sí? Primero, puede ser boleta de garantía a primer requerimiento o póliza de seguro, ¿sí?
las mismas características, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. ¿Cuántas garantías intervienen? Solamente 3. Seriedad de propuesta, cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo. ¿Sí? A diferencia de la 181, tenemos ahí garantía de mantenimiento de maquinaria y equipo, garantía adicional al cumplimiento del contrato de obras, etc. ¿Sí? Acá solamente 3. Difiere el valor. Seriedad de propuesta, 1.5% del valor de la propuesta. El ponente, valor de la propuesta. A diferencia de la 181, es el 1% del precio referencial. Como el precio referencial en este reglamento es confidencial, ¿sí? Entonces la garantía será el 1.5 del valor de la propuesta del proponente. ¿Sí? Igual, la vigencia es similar, exceder 30 días calendario el plazo de propuesta. Normalmente un proceso de contratación en servicios de auditoría son 60 días, ¿sí? Entonces, validez de la propuesta será 60 días y la garantía deberá ser 90 días, es decir, exceder 30 días calendario al plazo de la propuesta. La otra garantía, cumplimiento de contrato. Es el mismo porcentaje, 7% del valor del contrato. Y acá no existe, en caso de pagos parciales o algo similar, ¿sí? La retención del 7% en reemplazo de esta garantía no existe. Sí o sí tiene que existir una boleta de garantía, ¿sí? O póliza, hasta la recepción del servicio, ¿sí? Y la última garantía, ¿cuál es? Correcta inversión de anticipo, ¿sí? Igual, el tope máximo, anticipo otorgado, 20%. Entonces, la garantía tiene que ser el 100% del anticipo otorgado. ¿Ya? Ellos hacen prevalecer, verifican, ¿sí? Para que no se convierta en una garantía de incorrecta inversión de anticipo. Es decir, en el DBC aclara esa parte. La vigencia, 10 días calendario posteriores a la fecha para deducción total del anticipo. Bien, estos son el régimen de garantías y vamos a hablar de sus características de estas garantías, ¿sí? Por ejemplo, para la renovación y devolución, establecen plazos. El área administrativa solicitará la renovación 10 días calendario antes de la fecha de su vencimiento. Es decir, ya está en el reglamento. Esa es la misma filosofía de los decretos anteriores, donde decía 15 días. Acá dice en el reglamento 10 días calendario antes de la fecha. Sí o sí tiene que cumplir, ¿sí? En casos excepcionales, podrán solicitar la extensión del periodo de validez de la propuesta y obviamente, ¿no?, de la garantía de seriedad de la propuesta, manteniendo ese intervalo de los 30 días. Acá dice, si rehúsa renovar, será devuelta sin ser ejecutada, quedando fuera del proceso, ¿no?, su propuesta. Si es que rehúsa renovar la garantía de seriedad de propuesta, se les devuelve, no se les ejecuta, pero ya no participa en el proceso. En caso de la garantía de cumplimiento de contrato o correcta inversión de anticipo, dice, se quiera ser renovada, el proponente está obligado a renovar hasta un día antes de su vencimiento. Caso contrario, será causal de resolución del contrato y su ejecución. Esta es una novedad, ¿sí? Pasa que algunas experiencias, y en esta la pandemia ha ocurrido, ¿sí?, muchos contratos que tenían la tendencia a ser modificados, ¿sí?, contratos modificatorios. Para toda modificación de contrato se tiene que presentar la garantía hasta un día antes, ¿sí?, hasta un día antes. Pero por la pandemia no se cumple y hay muchos casos que tienen que solucionar. ¿Por qué? Porque el responsable de tesorería no ha comunicado esto de los plazos del área administrativa que para la renovación, ¿sí?, está en el RESAP. En algunas entidades son 15, en otros 10, está abierto. En este reglamento es 10 días. Y creo que no se hizo con ese plazo
Y esto ha acarreado tremendos. Esto se va a dar también en esta coyuntura, ¿sí? A partir de la siguiente semana, imagino que la primera semana ya va a haber MAEs de varios ministerios y a los 3 días ya va a haber nuevos DGAs o DAFs, obviamente los jefes. Estoy seguro que a los 10 días o 15 días se va a ir el personal técnico de custodia de tesorería, imaginaremos, ¿sí? Que estaba a cargo de varias garantías y que él era el responsable de la renovación y tenía un cuadro de varias garantías sujetas a renovación. Se va este señor, sí, como ha ocurrido en la entidad, el que llegó, un filósofo, entre comillas, hasta que descubra, sí, estas normativas, no solamente en este reglamento, sino en la 181, no han hecho la renovación. El DGA, nuevo. El jefe, nuevo. El técnico de tesorería, nuevo. ¿Saben? Esta experiencia yo siempre mantengo. Yo he sido muy reticente en mi experiencia. El año 2010, en una entidad, ¿sí? Me nombran RPC, RPA como secretario departamental de la gobernación. Y el gobernador me envía más de 15 hojas de vida y me dice, estos 15 tienen que entrar sí o sí al área administrativa financiera. Le dije a la MAE, mire, la condición mía es para hacer gestión, no voy a cambiar por 90 días, excepto algún área, algún servidor público, pero no voy a cambiar porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Primero, nos están pidiendo estados financieros y, señor Mae, imposible sus 20 currículos, statu quo, yo sé por qué le digo. La MAE era un ente político, ¿sí? Pero es que hay una imposición desde arriba, igual. Yo tengo que velar mi área, obviamente de ti, ¿sí? Porque si lo voy a cambiar al jefe de contabilidad o financiero o al de tesorería, etcétera, voy a tener problemas hasta que yo diagnostique. ¿Sí? En Chelsea estaba esta garantía. ¿Sí? Y ya por experiencia vivida, porque el año 2005 en la prefectura se nos fue. Y el 2010 ya con esta experiencia, mi persona ha hecho cambios de personas que ameritaban, pero no la parte sustancial. Se quedaron, y creo que por suerte se quedaron ya los 5 años. Sí, sí. Por eso es que la información que se obtenga en un área es para tomar decisiones. Hay que rescatar cuadros, ¿sí? En este caso servidores públicos que conozcan el área, ¿sí? No es simplemente reemplazar por reemplazar. Eso lo digo por experiencia porque me he librado de varias auditorías. Pero pasa que en otras entidades, y en esta última donde estuve en un ministerio, desde enero hasta 2 meses, llegó la MAE y hizo una limpieza total. Mi persona trató de detener a los que de activos fijos por la coyuntura, porque estamos haciendo los estados financieros, etcétera. Traté de que no se despiden enero, febrero, porque hasta el 28 de febrero hay que enviar al órgano rector los estados financieros y también a la Contraloría. El tema es que yo no era director, era jefe administrativo. Es decir, mi decisión era muy corta. Le dije al director general de Asuntos Administrativos, no los cambies porque de por medio hay la información, porque nos va a rebotar a partir del Ministerio de Economía, hay problemas. Pero no, la MAE, será porque la gestión era de transición, realmente lo cambió al de tesorería, lo cambió al financiero. Realmente, yo estaba en el área administrativa que tenía que ver con contrataciones, yo luché por el de activos fijos, le hice quedar, ¿sí? Esa es un poco la realidad, ¿sí? Y hay muchos casos. En este caso, las garantías, si lo van a despedir al responsable de verificación y custodia, el que va a llegar, obviamente, no lo va a llegar a cumplir. Eso es no solamente en materia de tanta información que se genera en el sistema contable. Bien, la devolución, ¿sí? La garantía de seriedad de propuesta deberá ser devuelta a los proponentes antes de su vencimiento y una vez suscrito el contrato. ¿Sí? Eso dice en este reglamento. Al adjudicado a la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato conforme al DBC. La garantía de cumplimiento de contrato, una vez emitida el informe de conformidad de la comisión de recepción.
Y la garantía de correcta inversión de anticipo será devuelta cuando se amortice el total del anticipo, previo informe del área administrativa. Son aspectos muy puntuales en materia de garantías que mantiene el reglamento emitido por la Contraloría. Y veremos la forma de ejecución de estas garantías. Primero, ¿cómo se ejecuta la garantía de seriedad de propuesta? Cuando un proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de la recepción de propuestas, se ejecuta, obviamente, y está retirando después de la presentación de propuestas, o cuando el proponente adjudicado no suscribe el contrato en los plazos establecidos. Estamos hablando del desistimiento. Si no cumplen los plazos, se ejecuta la garantía de seriedad de propuesta. O en caso de rechazo de propuestas por las causales establecidas en el reglamento. Hay unos causales que ya lo hemos visto y también lo vas a ver, ¿sí? Hay que ejecutar su garantía de seriedad de propuesta. En el caso de cumplimiento de contrato, simplemente por incumplimiento de las condiciones específicamente acordadas en el contrato, se ejecutan, ¿sí? Las condiciones que están en el contrato. Respecto a la garantía de correcta inversión de anticipo, cuando se compruebe que el profesional independiente o la firma auditora hubiera realizado una incorrecta inversión del anticipo, ¿sí? Es decir, un anticipo que lo ha destinado a otros fines. Eso existe. En materia de obras, por ejemplo, es obligatorio darle el 20%. Ustedes saben que en materia de obras, en ABC o en las gobernaciones, el monto mínimo de una carretera, mínimo, son 100 millones de bolivianos, mínimo, por no decir 500 millones de bolivianos, medio millón. Y al otorgarle el anticipo, ¿sí?, se estableció bien claro que los 90 días tenía que utilizar de manera correcta este anticipo, ¿no? Instalación de faenas, maquinaria, todo lo que involucra para el inicio de la obra. Lo mismo en auditoría, ¿sí? Si no lo utiliza para fines de preparación de la consultoría, ¿sí?, entonces se tiene que sancionar ejecutando esta garantía. Cuando no se inicia el servicio en el plazo establecido en el contrato, ¿sí?, por causas no atribuibles al contratante, o se ejecuta, ¿sí?, por resolución de contrato por causas atribuibles al profesional o a la firma auditora, antes de haberse deducido la totalidad del anticipo. Estas son las formas, ¿sí?, de ejecución de las garantías. En la 181, esto está, en algunos casos, de manera genérica en el DBC. Bien, acá ya en el reglamento. Y acá también existen esas causales de excusa que por norma tienen que existir en un proceso de contratación. ¿Y cuáles son? Primero, el RPC, los integrantes de la comisión de calificación, u otros funcionarios que están participando en un proceso de contratación, se tienen que excusar por las siguientes causales, ¿sí? Tener relación de interés personal o económico de cualquier tipo con los proponentes, se tienen que excusar. Si tiene una vinculación matrimonial o grado de parentesco, el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o el derivado del vínculo de adopción. Si detectamos que del RPC o algún miembro de la comisión de calificación está participando la esposa, ¿sí?, o el padre, el hijo, o hasta el tercer grado de consanguinidad, o el tío, el sobrino, etcétera, se tienen que excusar, ¿sí? O tener litigio pendiente con el proponente, sus representantes legales, accionistas, socios, etcétera. Esta es una realidad, de que existe, esta causa existe, lo hemos vivido nosotros. En materia de, no auditoría, sino en materia de obras, usted sabe que las obras son de envergadura, y un representante de la comisión de calificación se ofrece voluntariamente revisar todas las carpetas. Ustedes saben que la norma dice apertura de las propuestas, inmediatamente la evaluación en sesión reservada, ¿sí?
Pero nosotros queríamos tomar un pulso para hacer un break de media hora y retornar para ya comenzar a evaluar, porque tenemos 2 días, ¿sí? Mi persona era presidente conforme al decreto de ese entonces, pero el vocal de la unidad solicitante se queda el ingeniero, y bueno, y cumplíamos ese término de que la parte administrativa tiene que custodiar como secretario de la comisión. Y el secretario dice, ok, le dejo los procesos, la carpeta, y retornamos después de media hora. El ingeniero voluntarioso nos da a conocer que de los 8 proponentes, uno de ellos ya incumplió, el primero, bueno, una empresa X. Ah, excelente, eres un buen técnico, has evaluado en tiempos récord. ¿Y cómo van las otras carpetas? Lo estoy revisando. Pasa que has revisado justamente esa propuesta con el proponente que tenía litigio. Más bien que la empresa se dio cuenta, saben que los de la comisión de calificación, todos están en apertura, y han debido identificarlo algún proponente. Envió una nota inmediatamente de que Juan Pérez, ingeniero Juan Pérez, tiene litigios pendientes con nuestra empresa y solicitamos su excusa. Es decir, ellos ya han pedido de antemano. Pasa que cuando hacemos conocer al ingeniero, sí, evidente. Y esta empresa ya tenía 4 observaciones, pero de todo, sí, para que sea descalificado. Esa es una realidad. Hemos pedido al ingeniero que presente su excusa, ¿sí? Porque tiene litigio pendiente. Y él evidentemente estaba justificando que no le habían pagado sus beneficios sociales. Son cosas que se dan. Inclusive no quería excusarse, ¿sí? No quería excusarse, y eso lo vamos a analizar luego, ¿sí? Otra causa, tener relación de servicio con el proponente. Haber prestado servicios durante el último año, previo al inicio del proceso de contratación, se tienen que excusar. Ahora, ¿ante quién se excusa? Si es el RPC, se excusará de oficio ante la MAE. ¿Sí? En la 181 le da un plazo, un día hábil le da en la 181. Acá simplemente dice el RPC se excusará de oficio ante la MAE. Los integrantes de la comisión de calificación, ante quien los designa, en este caso el RPC, la comisión de asociación ante la MAE, el asesor legal ante el RPC. En la 181 le da un día para el RPC o RPA, y a los integrantes de la comisión de calificación o asociación dice inmediatamente. ¿Sí? Ahora, la omisión de excusa, supongamos que no se excusa el servidor público, no dará lugar a su recusación. Puede que la empresa presente un recurso de recusación. No hay esa figura de recusación, si es que no se excusar. Pero tiene que nomás excusarse. ¿Por qué? Porque el servidor público está sujeto, ¿sí?, a la responsabilidad por la función pública. ¿Sí? Es decir, lo que dice, será considerada como causal de responsabilidad por la función pública. A que tenga procesos administrativos, yo creo que el servidor público se va a excusar. Bien. Rechazo y descalificación y declaración desierta. Así señala el reglamento. ¿Cuándo se rechazan las propuestas? Acá, la propuestas. Si para la firma del contrato la documentación no fuera presentada en el plazo, ustedes saben que hay un plazo para la suscripción del contrato y un plazo también para la presentación, ¿sí?, que son 10 días hábiles. Si se determina que el proponente se encuentra impedido de participar en los procesos de contratación, ¿sí?, que esté en quiebra, que tenga sanciones con sentencias ejecutoriadas, etcétera, que establece la norma, se rechaza su propuesta. ¿Cuándo se descalifican las propuestas? Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el DBC, ¿sí?, y no se considere error subsanable. Si no es error subsanable, se descalifica la propuesta. O si se verifica que estuviese en trámite en quiebra, o declarada la disolución o quiebra de la firma proponente. Esto es un tema
que hay que manejarlo, bueno, y no hay un mecanismo para determinar si está en quiebra o no. Esa es una realidad. En mi experiencia, nos envían varios beneficiarios de la obra, bueno, estoy hablando de obras, sí, donde dice que esta empresa X está en quiebra. Nos manda las dos notas firmado por los representantes de fiscalización, que es la Asamblea Departamental, etcétera, etcétera, señalándonos, está en quiebra, esa empresa no va. Nosotros, como comisión de calificación, tenemos que evaluar si con esa nota era suficiente. Hablamos con otras instancias, con legal, inclusive con la MAE, decir, ¿qué hacemos? Tenemos dos notas donde nos dicen que esta empresa en quiebra y amerita la descalificación. Es por eso que nosotros, en cada proceso de cuantías altas, ahora en 181 AMPE ya no se da escritura, ¿sí? En el reglamento se solicita, ¿sí?, la información financiera de las dos últimas gestiones, y se tiene que analizar de esa información financiera el índice de liquidez o acidez, que tiene que ser igual o mayor a 1. Hemos hecho la revisión de los estados financieros porque hemos solicitado, además tienen que presentar por norma, ¿sí?, con la norma anterior. Hemos sacado la fórmula muy sencilla, ¿sí? Se hace la operación, era igual o mayor a 1, es decir, no había forma. Bueno, el papel aguanta todo, porque si en la fórmula nos da un resultado de menor a 1, sí estaba en quiebra. Entonces, no había forma dar crédito a las notas de los entes fiscalizadores y han participado, pero era una realidad. Y mire, esto es una paradoja, ¿sí? Tanto querían los proponentes, digo, la población, los entes que fiscalizan, se adjudicó esta empresa, esa licitación de más de 40 o 50 millones de bolivianos, muy alto, licitación internacional, y en tiempo nos dio la razón, que a los 5 o 7 meses estaba en quiebra. ¿Por qué? Porque estaba buscando subcontratos. Y ahí, sí, además tienen que aplicar la ejecución de la garantía. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba en una quiebra tremenda, y no quiero decir el nombre de esta empresa, sí, es Vox Populi además, sí. Bien, cuando la propuesta técnica no cumple con las condiciones establecidas en los TDRs, claro que sí, se descalifica. O cuando la propuesta económica supera el presupuesto fijado para la contratación. Eso se da normalmente en esta forma de contratación. ¿Por qué? Porque no existe un precio referencial, ¿sí?, de carácter público. Y hay esos casos que presentan por encima del presupuesto o precio referencial. Entonces es causal de descalificación. Luego tenemos la figura de convocatoria desierta, ¿sí? Solamente son 3 incisos, ¿sí? El RPC declara desierta una convocatoria mediante resolución. ¿Cuándo? Cuando no se hubiera recibido una propuesta, claro que sí. Si no hay propuestas, desierta. O cuando no hubiese alcanzado el puntaje mínimo, ¿sí? Porque el método de calidad y costo, que es el único método, está basado en puntaje, ¿sí? Si no alcanza el puntaje mínimo, sobre 1000 puntos, 600 es el puntaje mínimo, ¿sí?, en materia de evaluación, sí queda o se declara desierto, ¿no?, conforme al DBC. O todas las propuestas económicas excedieran el presupuesto referencial, ¿sí?, determinado para la contratación. Solamente se mantienen los 3 incisos. En la 181 han incorporado un inciso, cuál es en el caso de no presentar documentos o desistimiento. Bien, para la siguiente convocatoria, ya resalta, ¿sí?, la entidad pública procederá a una nueva convocatoria previa revisión del área solicitante, del área iniciativa, ¿sí?, respecto a las especificaciones, ¿no?, las causales, ¿sí?, por las cuales se ha declarado desierto, para hacer una nueva modificación, ¿sí?, en el DBC o en el presupuesto. Si prácticamente todos han presentado una oferta, un presupuesto superior a lo determinado en la entidad, puede que exista una razón, una realidad que estaba determinado
por debajo de las expectativas. Esa es otra realidad, ¿sí? Porque el determinar un presupuesto es en base a un estudio, ¿sí? Es de carácter técnico. Bien, y vamos a hablar de esta figura que también existe en la 181, suspensión, cancelación y anulación, que tiene las mismas características, pero acá solamente asume la MAE, ¿sí? No asume el RPC, ¿sí? No pueden anular, suspender el RPA. Acá es solamente la MAE, mediante una resolución administrativa expresa, técnica y legalmente sustentada. ¿Hasta cuándo? Eso se mantiene, ¿no? Hasta antes de la suscripción del contrato, ¿sí? Es decir, esta figura de la anulación, cancelación, es hasta antes de la suscripción del contrato. Publicación de la resolución expresa en el SICO es dentro de los 5 días hábiles con la resolución administrativa, ¿sí? La entidad no asume responsabilidad alguna respecto a los populares afectados. Sin embargo, los servidores públicos que participan son sujetos al régimen de responsabilidad por la función pública, ¿sí? Si ha habido un error, ¿no?, en el DBC, en algunas entidades es sinónimo de realizar procesos, ¿sí? Con la 181. Acá prácticamente el reglamento clarísimo, ¿sí? Son sujetos al régimen de responsabilidad por la función pública, proceso administrativo, ¿sí? ¿Cuándo será la cancelación? Siempre, ¿no? Razones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando hablamos de fuerza mayor, estamos hablando a efectos de la naturaleza. En este caso entra también la pandemia COVID-19 como fuerza mayor. O caso fortuito, ¿sí?, que podría darse por las convulsiones sociales, los bloqueos de 10, 15, 20 días. Se cancela por estas razones. ¿Por qué? Porque no permite la continuidad, ¿sí?, del proceso y ya es irreversible, ¿sí? O cuando ya no hay necesidad, se extingue la necesidad, ¿sí?, entonces se cancela. ¿Cuándo se suspende? También por razón de fuerza mayor o caso fortuito, que no permite la continuidad del proceso, se suspende por 1, 2, 3, 4 meses, ¿sí? O declarar desierto por tercera vez, es otra figura, ¿sí? Pero en la gestión, ¿qué pasa? Es que cuando ya no permite la continuidad en otras áreas, como ser municipios, han llegado a cancelar todas sus convocatorias vinculadas a desayuno escolar, por decir. ¿Por qué? Porque ya no hay la necesidad, terminó la necesidad, y la razón de la contratación. En cambio, ¿cuándo se anula? Hay una confusión, ¿no? Algunos piensan que el anular prácticamente es extinguir, ¿sí? No va más el proceso. Pero acá la figura se mantiene, ¿sí? Anulación es por incumplimiento o inobservancia a la norma vigente. Si se detectara que antes de la firma del contrato existe una inobservancia al reglamento del servicio de auditoría, entonces la MAE puede anular, porque la MAE es quien firma el contrato y puede decir que este proceso tiene vicios de nulidad. Entonces, tienen que anular el proceso hasta el vicio más antiguo mediante resolución administrativa, ¿no? Es decir, prácticamente es volver al vicio más antiguo. Si es una adjudicación, tienen que volver nuevamente a hacer la evaluación de las propuestas. Acá dice, la anulación no será pasible de interposición de recurso administrativo, pero podrá originar las responsabilidades. Estamos hablando de... Bien, seguimos. Hasta ahí hemos abarcado, ¿sí?, la unidad número 2, referido a los participantes del proceso de contratación y todo lo que señala en materia de rechazo, cancelación, declaración desierta y el régimen de garantías. Vamos a quedar acá, ¿sí?, en la unidad número 3. Sin embargo, vamos a abrir el banco de preguntas o dudas que tuvieran respecto a lo avanzado tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. ¿Sí? Muy bien, adelante con las consultas.
Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Dígame. En este proceso de auditorías, de los servicios de auditoría, no se puede la empresa adjudicada puede presentar una nota de ampliación para la presentación de documentos. Sí, Puede. permite ampliación de presentación de propuestas y también para la formalización. ¿Y quién quién autoriza eso? ¿El RPC? RPC. Sí. Ah, muy gracias. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿eh? Cuando llevas los plazos. Ya. Ahí no es nomás solicitar, tiene que ver razones justificadas. Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Gracias, dicen. Muy bien. ¿Alguien más? De nada, Giovanna. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Adelante. Una consulta. En este caso, en la conformación de comisión de calificación, por ejemplo, en el decreto 0181, muchas veces participarían los consultores individuales de línea. Así es. Aquí ya no estarían participando, licenciado. No, no hay acá la figura del consultor individual de línea, ¿sí? Personal de planta, técnicamente calificado, ¿sí? Y tiene que cumplirse lo que señala ahí, los plazos y sus funciones, el presidente, el secretario, el vocal, etc. Que con los 181 horas es libre, es abierto. No es representante de la MAE, ¿sí? Puede ser, etcétera, etcétera. No hay plazos para designar, a veces se dan cuenta que hay una apertura y al día siguiente reservan el número y decir, es tantas cosas que yo he visto en este último, un poco más. Realmente el desconocimiento hasta la designación de la comisión, se olvidó porque el RPA era también nuevo. Yo le decía a la MAE, bueno, yo internamente le dije, señor MAE, usted tiene que hacer cumplir el POAI para el materia de concertación, porque llegaban filósofos, sociólogos, politólogos y asumían los cargos. Ahora estamos viendo los resultados. Vean, mañana pasado nos vamos a enterar cómo han hecho gestión en cada ministerio, por decir. Salvo algunos que sí tienen, sí. Por eso es que en la comisión de calificación no se cumplía. Acá en los reglamentos es muy contundente. Te dice 5 días antes, técnicamente calificado, representante de la MAE, ¿sí? Del área administrativa, etc. Este reglamento tiene cosas muy interesantes con respecto al decreto 180. Muy bien, justo. ¿Alguna pregunta más? Lic, buenas noches. Una consulta. Adelante. Cuando los recursos con los que se maneja la entidad no son provenientes del TGN, ¿también se aplica este reglamento? Sí. Sea con TGN o financiamiento, se aplica el reglamento. No hay inconveniente. Mucho más son recursos externos. Las auditorías se están llevando a cabo con los entes financiadores, ¿sí? BID, Banco Mundial, COSUR, de Dinamarca, etc. Obviamente también los recursos TGN y otros. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ok. No habiendo preguntas, vamos a continuar la siguiente clase. Bueno, la siguiente ya es normal, sí. Esta de los feriados y la contraposición de días ha hecho de que reprogramemos, porque mi persona también tiene cursos continuados en otras entidades. Y hoy estamos dictando martes y jueves. La siguiente semana va a retomar normalidad lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Inmediatamente ya vamos a colocar las tareas que correspondan para la siguiente semana. Y en esta semana tienen una tarea con sus foros y tienen el plazo para presentar y que está en la plataforma. Muy bien. Entonces nos vemos la Licenciado, buenas noches. Y buenas noches, Karen. Adelante. ¿Cómo está, licenciado? Estaba esperando que conectarme cuando sea a las 9 para conversar acerca de la clase recuperatoria.
Bueno, esta Sí, semana hemos pasado lo que es martes y jueves, ¿verdad? Justamente así por el es. tema del feriado. Hemos Ajá, recorrido la fecha. En la siguiente semana vamos a pasar lunes, miércoles y viernes. Entonces nos quedaría un día por recuperar. Ese así día lo es. vamos a recuperar el lunes. ¿Por qué? Porque el día miércoles vamos a iniciar el último módulo. ¿Y por qué hemos recorrido el tema del lunes? Porque el último módulo tiene una defensa, ¿no? Con el licenciado, con el docente, hay una defensa, entonces, para que puedan estudiar, ya que la defensa lo hacen desde lunes, miércoles y viernes, entonces en la anterior versión no les ha alcanzado el tiempo y los estudiantes han pedido que haya el fin de semana para que puedan armar su trabajo y no sé qué les dará ahora el docente. Creo que es un caso que les dan. Entonces, van a tener el fin de esta semana y lo vamos a defender el lunes. Entonces, vamos a terminar el diplomado un lunes. No sé si quedó claro. Si alguien tiene alguna duda o consulta. No está claro. ¿Está claro? Bueno, les agradezco mucho. El día martes terminamos la clase antes por una equivocación del docente. Terminamos la clase y 40. Me imagino que el licenciado les va a compensar en la semana, quedarnos un poco más para compensar ese tiempo. Les pido que si tienen consultas, que lo hagan a tiempo. Miren, ya estamos concluyendo el diplomado, ¿no? Solamente ya nos falta concluir este módulo y un módulo más. No se olviden de sus documentos, que es muy importante que ya nos vayan entregando. Hoy hablé con José y bueno, vamos a hacer la revisión. No hemos tenido tiempo ni ayer ni hoy día para hacer la revisión de los documentos que ya han llegado, pero las personas que han presentado ya su documentación, estén tranquilos que todo está bajo llave. Tenemos la documentación de las personas que han entregado, pero sí les pido a las personas que faltan por entregar o por hacer su trámite de legalización, les pido que por favor no esperen hasta el último, que ya lo vayan haciendo las personas que no lo hicieron, porque creo que depende de la universidad, ¿no? Entre 48 horas a una semana. Muy bien, muchas gracias, Karen. Gracias, La licenciado. Buenas compensación, noches a sí, todos. ok, la compensación lo vamos a realizar la siguiente semana, porque estoy segurísimo que van a requerir más tiempo porque vamos a colocar sistemas de evaluación, casos de evaluación que amerita conocerlos y ahí vamos a quedar tal vez un poco más porque vamos a resolver unos ejemplos que van a ser también parte de la tarea número 3 o 4 o tarea 2 donde va a haber ejercicios de cómo se calcula el sobre A y B, cómo se determina la empresa ganadora o consultor individual independiente, etc. Y eso lo vamos a hacer la siguiente semana, que nos vamos a quedar tal vez más de las 9, en función a los casos que vamos a presentar en la plataforma. Muy bien, con esto hemos terminado, entonces nos vemos el día lunes a las 19:30. Muchas gracias por su participación. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias. Hasta el Buenas lunes. noches. Hasta Buenas lunes. noches. Hasta lunes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta el lunes. Buenas noches, Lice. Hasta el lunes.